Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas y bueno, hacía aproximadamente 2 años, tal vez, que no realizaba un programa que estuviera enfocado hacia la parte histórica y que pues tuviera algún grado de influencia, bien fuese desde el marco histórico sobre la economía o la economía desde la parte histórica y social. Bien, y el tema de esta serie de 2 programas, que como les dije son el preámbulo antes de iniciar con Economía Solidaria, va a tratar sobre las generaciones. Y yo sé que mucha gente ha hablado sobre las diferentes generaciones y las características. Y que existen los posguerra y los baby boom y los boomers y la generación X, Y, Z, en fin. Y que cada uno guarda unas series, unas características en común, pero ustedes sabían que estas características en común estaban relacionadas con los hitos económicos y con los hitos históricos que tuvieron que sufrir todos ellos. Bien, es probable que sí. Entonces, bueno, vamos a empezar por unas generalidades y luego sí entraremos ya de lleno con la generación Z. ¿Y por qué con la generación Z? Pues ya se van a enterar por qué. Bueno, resulta que dentro de las características que predecidieron, mejor dicho, los predecesores de la generación Z tenían en común muchas creencias, parte de lo que era el estilo de vida, unos valores, unos principios, unos ejes en común. Bueno, tal vez saltémonos un poco la generación Y, que pues digamos que es una generación especial. Y aunque nadie sabe a ciencia cierta en qué momento empieza o en qué momento termina cada una de las generaciones, lo que sí sabemos es que hay unos momentos históricos que dieron para que estas características influyeran o este ambiente social, político, económico, religioso, moral, etcétera, influyera en la conducta de estas personas. ¿Y qué se veía antes de la generación Y? Se veía un cierto esplendor, una cierta sensación de que lo mejor era tener dinero. Y que este dinero, de cierta manera, te hacía egoísta y era sinónimo de éxito. Y además de eso, si tenías un cargo importante o la posibilidad de ascender en una empresa, pues este tipo de comodidad o de conformismo era benéfico no solamente para ti, sino también para las personas que te rodeaban, en especial la familia. Y hablándolo pues a ciencia cierta, la familia era algo deseable, era algo que te permitiría surgir y que de alguna manera te generaba algún tipo de arraigo, lo cual te hacía ver bien o lucir bien, o por lo menos, no digamos creíble, sino con la capacidad de tolerar, de aguantar en un cargo y con un patrón o con un empleador que tal vez sería el único que ibas a tener en tu vida. Trabajar para una empresa por X cantidad de tiempo para lograr una pensión y de esta manera vivías cómodamente durante toda tu vida, y esto además hacía que tú pudieras tener varios hijos con cierta estabilidad. Se le daba un gran valor hacia pues, la educación, y no digamos que se creció con falencias, sino que sencillamente había cierto tipo de oportunidades de acuerdo a el lugar donde tú vivieras y también al estrato social en donde tu familia
pues estuviera desarrollando su actividad y lo que tenía que hacer. Bien, entonces había una especie de desequilibrio, pero había un statu quo y al mismo tiempo había que mantenerlo porque esto permitía que los engranajes de la sociedad funcionaran. Y sí se podía evolucionar, mejorar las condiciones de vida, pero eso requería muchísimo esfuerzo y de alguna manera el emprendimiento no era como tan emocionante ni daba ilusión porque no daba esa sensación de estabilidad que se pretendía cuando eras empresario o cuando eras empleado y que podías lograr un crecimiento dentro de esta empresa. En fin, las décadas corrieron, apareció la generación Y nos vamos a centrar entonces el día de hoy un poco en estas dos últimas que son la generación Y y la generación Z. Y la generación Y le ha tocado ciertas maniobras económicas debido a que históricamente pues han tenido que vivir varias caídas económicas. Tenemos en cuenta que dependiendo del autor y del estudio puede estar catalogado de 1990, 1995 o de finales, o sea, en 1997 e incluir el 2005 o el 2010 como fecha de final. Y tienen la capacidad de estar conectados y tienen la capacidad de tener la habilidad de centrarse en varias cosas, lo que muchos llaman ser multitask, pero tampoco pues ellos consideran que van a vivir eternamente de un solo empleador o en una sola empresa y bueno, ya muchos de ellos, como comprenderán, están llegando a sus 40 años. Entonces esta generación empieza a darse cuenta de una serie de desventajas que tenían frente a sus padres y pues empieza, no digamos que una revolución, pero sí empieza una pequeña sensación de malestar. Y este malestar está con el hecho de que bueno, el emprendimiento empieza a verse de una manera mucho más apreciable y además de eso, la vida es una sola, por lo tanto, económicamente muchas profesiones, digamos que las crean y hay una mayor conectividad y como dijimos, ya estamos llegando a los 40, pero hay un problema. Empezamos a ver que no podemos hacer ciertas cosas y por lo tanto vamos a vivir endeudados y vamos a retrasar algunos de nuestros, de los sueños de nuestros padres que en otra época pudieron haber sido los nuestros, como por ejemplo el hecho de tener familia o la decisión de no tener familia o la decisión de solo tener pareja. Pero hay otras que son mucho más marcadas en la economía, como por ejemplo comprar o no comprar vivienda porque me interesa viajar. Y como les digo, esta gente ya están llegando a los 40, yo creo que ya algunos ya la habrán superado y tienen el poder adquisitivo, pero viven muy, no digamos que endeudados, pero no es tan complicado endeudarse a esta edad porque pues están trabajando y tienen esa terrible cualidad de que no todo va a ser eterno. Bien, ahora vamos a pasar a la generación Z. Y aquí es donde yo les empiezo a hablar sobre una cierta similitud que hay entre la economía solidaria y los parámetros, etcétera, ¿verdad? Porque la generación Z
que ya no son los millennials, sino son aquellas personas que nacieron después del 2000, tienen un arraigo, son mucho más inclusivas, son más colaborativas, son individualistas, pero al mismo tiempo son muy solidarias. Viven conectados, pero viven del respeto a la naturaleza, y a mí no se me haría raro que en algún momento algunos de esta generación Z, que deben estar por sus veintitantos, los más viejitos, 22, 23, 24 años, digan, no, yo no voy a tener hijos, o pienso adoptar, o me voy a casar y tal vez tenga un hijo por inseminación artificial, o me pienso casar, pero no voy a tener sino un solo hijo. ¿Por qué? Porque el mundo está sobrepoblado y la mejor forma de solucionarlo, porque piensan en la naturaleza, es realizar ciertas acciones. Bien, entonces esta vez yo decidí hacerlo estilo podcast, porque me es un poquito más fácil. Como les he dicho, he estado todo el año tratando de recuperarme. La verdad es que estoy muy bien. Este programa fue hecho el 30 de enero del 2022. Estoy con una alergia, pero no más. Y en fin, no quiero estar maquillándome porque tengo estas alergias. Las personas que me conocen y saben a qué me dedico, que trabajo en un hospital y está muy cerca el área de respiratorios, saben que los corticoides disminuyen las defensas, y no quiero utilizar corticoides en estos momentos. En fin, ya para el próximo programa voy a hacer otro pequeño especial. No los voy a hacer tan largos como los hacía antes, referente a la generación Z. ¿Por qué? Porque es la generación de mi hija, es la generación de algunos de mis sobrinos y de muchos niños que para mí son niños, que ya ahorita tienen sus veintitantos y que conocí cuando eran chiquitos y a los cuales estimo muchísimo. Entonces, yo estoy viendo que tienen en común eso que están diciendo los estudios, y me parece que es una cosa que hay que tratar. Gracias.